hay una verdad bastante incómoda sobre la amabilidad. Y hoy, bueno, pues hoy vamos a sacarla a la luz. Vamos a meternos de lleno en el coste oculto de decir siempre que sí. Y en cómo 5 límites muy concretos pueden devolvernos algo que, a lo mejor, ni éramos conscientes de haber perdido: el autorrespeto. Pensemos un momento en todas esas veces. Cada sí que ha salido de nuestros labios cuando por dentro todo gritaba lo contrario. Cada favor, cada plan aceptado por puro compromiso, cada fin de semana que se ha sacrificado en el altar de las expectativas ajenas. Porque, seamos sinceros, ninguno de esos síes fue gratis. Ni uno solo. Cada vez que se le decía que sí a otra persona, de forma inevitable, era un no silencioso a otra cosa. Un no al propio descanso, a la propia energía, a las necesidades más básicas. Un no a la persona que realmente se quiere ser. Y es justo aquí, en esta contradicción tan humana, donde empieza todo nuestro análisis. Muy bien, pues vamos a bucear en esto. Se le llama el costo oculto del sí. Y ojo, no se refiere simplemente a estar un poco cansado. Es algo mucho más profundo, una erosión casi invisible del alma. Y lo que es realmente potente de esta idea es cómo desmonta nuestra propia historia, la que nos contamos a nosotros mismos. Lo que creíamos que era pura generosidad, muchas veces no era más que una armadura contra el miedo, el pánico a decepcionar, el terror, ¿verdad?, a que dejen de querernos si dejamos de ser útiles. Y este miedo, si no se le pone freno, provoca una transformación muy peligrosa en cómo nos ven los demás. Es un cambio sutil, casi imperceptible. Se deja de ser una persona y se empieza a ser, bueno, otra cosa. La psicología nos da una clave para entenderlo: el principio de escasez. Es una ley casi fundamental de la naturaleza humana, ¿no? Lo que es escaso, lo que es difícil de conseguir, se vuelve valioso. Y al revés, lo que es infinitamente abundante, se da por sentado. Ahora vamos a aplicar este principio no a un bien material, sino a nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención. Y aquí es donde la conexión se vuelve brutalmente clara. Al estar siempre disponibles, al responder al momento, al cancelar nuestros planes por los de otros, le estamos enseñando al mundo que no somos un bien escaso. Y la gente, de forma inconsciente, empieza a dejar de vernos como seres humanos con límites y deseos propios. Este es el punto clave. Y es duro de asimilar, lo sé. Un recurso no inspira respeto, no inspira consideración. Se utiliza hasta que se agota. Y esa sensación de agotamiento, esa que no se cura ni con 10 horas de sueño, pues nace precisamente de aquí. Vale, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Aquí es donde el análisis se vuelve práctico, y lo hace a través de la historia de un hombre que, estando ya al borde del colapso, descubrió que podía reconstruirse. Y no lo hizo con un sí, sino con un no. Su transformación no fue un acto de rebeldía, sino de descubrimiento. Aprendió que cada vez que decía no, pasaba algo increíble. La gente que de verdad importaba no se iba, sino que se acercaba con un respeto que nunca antes había sentido. Y lo hizo aplicando estos 5 límites, su hoja de ruta para volver a ser una persona y dejar de ser un recurso. El primer paso que dio fue a la vez el más simple y el más difícil. Dejó de añadir un ¿por qué? En el mismo instante en que justificamos un no, lo que estamos haciendo es convertirlo en una negociación. Le damos a la otra persona la oportunidad de debatir nuestras razones. Él aprendió que un no, dicho con calma y sin adornos, no pide permiso, simplemente establece una realidad. Su segunda revelación tuvo que ver con el tiempo. Entendió que su tiempo era como un espejo. Si él lo trataba como algo infinito, como algo que siempre estaba ahí para los demás, pues el mundo le devolvería exactamente ese reflejo. Empezó a dejar que los mensajes esperaran, y no como un juego de poder para nada, sino como una lección silenciosa para enseñar a los demás y sobre todo a sí mismo que su tiempo era valioso. Después se enfocó en su energía. Empezó a verla como si fuera dinero en una cuenta corriente. Y claro, se dio cuenta de que había personas e interacciones que eran una pésima inversión, que lo dejaban en bancarrota emocional. Dejar de invertir ahí no fue un acto de egoísmo, fue una declaración de principios. Merezco relaciones que me sumen, no que me resten. Este fue su descubrimiento más sutil, el más interesante quizá. Se dio cuenta de que, al entrar en ciertas habitaciones o al hablar con ciertas personas, se hacía físicamente más pequeño, bajaba la voz, ocupaba menos espacio. Y entendió que el problema no era la habitación, sino el permiso implícito que él mismo daba para que lo encogieran. Así que empezó a entrar en los sitios erguido, a reclamar su espacio con su propia postura. Y así llegó al último límite, y quizá el más duro de todos, el impulso de ser el héroe, el salvador. Comprendió que cada vez que le resolvía el problema a otro, no solo estaba agotando su propia paz mental, sino que le estaba robando a esa persona una lección vital.
Dejar que los demás afronten sus propias consecuencias, descubrió, es un acto de profundo respeto, hacia ellos y, por supuesto, hacia uno mismo. Y ahora, claro, llega la pregunta del millón. ¿Qué pasó? ¿Se quedó solo? El miedo siempre nos susurra al oído que poner límites es como construir muros que nos van a aislar. Pero lo que él descubrió, y lo que la fuente subraya, es que ocurre justo lo contrario. Esta es la gran revelación, el gran giro. El miedo nos dice, se irán, pero la realidad es que se van los que solo estaban ahí por la disponibilidad. El miedo dice, las relaciones se van a romper. Y la realidad es que se ganan relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la utilidad. Los límites no destruyen el amor, le añaden la pieza que siempre faltó, la admiración. Y este es el punto que lo resume absolutamente todo. Un no es un martillo para destruir relaciones, es más bien un filtro de altísima precisión. Separa las conexiones genuinas de las que son puramente transaccionales. Revela quién está a nuestro lado por quiénes somos, y no solo por lo que podemos hacer por ellos. Entonces, ¿por dónde se empieza? Porque todo esto suena muy bien, pero en el día a día, ¿cómo se hace? Este camino no consiste en una transformación radical de la noche a la mañana, para nada. El cambio real, el que de verdad perdura, siempre comienza con un solo gesto. La próxima vez que alguien pida algo y se note esa señal inconfundible, ese nudo en el estómago, la tensión en los hombros, esa brevísima falta de aire, hay que detenerse un solo instante. Porque esta es la idea más transformadora de todas. Esa sensación física no es ansiedad que haya que ignorar o superar, es una señal, es el propio autorrespeto, que ha estado silenciado durante mucho tiempo y que por fin Está llamando a una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. No es una alarma de pánico, es una invitación a conectar con esa parte de nosotros que sabe perfectamente lo que necesita. Y el final de todo este análisis es esa simple invitación. La próxima vez que se oiga esa llamada interior, hay que abrir la puerta, sin disculpas, sin justificaciones, con un simple y poderoso no. Un no a la vez,